Estuvimos viendo lo que es el ángulo como una abertura que se forma entre dos. Igual vimos que existen dos tipos de medidas, los radianes y los grados. El radián equivale a tomar el radio, colocar la longitud sobre el arco de la circunferencia y esa abertura que se forma es un radián. Si podemos ver, en 180 grados equivalen a 3.14, 15, 16, 9, es decir, pi radianes. De ahí salen las relaciones para cambiar de grados a radianes y de radianes a grados. Vimos algunos ejemplos sobre lo que es las revoluciones o las vueltas que equivalen a 360 grados o 2 pi radianes. De grados decimales a grados minutos y segundos y viceversa. Vimos algunas definiciones que nos pueden servir para futuras, por ejemplo, ejercicios aplicados, ¿no? Ahí voy a ver en el ejercicio 8, la primera que es la fórmula. Podemos ver el ejemplo en donde tenemos un ojo y lo que vamos a encontrar, nos dicen que con base en la siguiente imagen y los datos, ese es el que está aquí, vale 11.5 milímetros. O sea, ese es igual a 11.5 milímetros. Y el ángulo que se forma es 118.2 grados. Ahora, algo muy importante acá es que recuerden que cuando trabajo, por ejemplo, ahorita me están pidiendo que yo calcule la distancia R, ¿ok? Entonces puedo usar la fórmula de S es igual a R por teta, pero tengo que tomar en cuenta que esos 118.2 grados los tengo que pasar a radianes. O sea, ok, entonces si yo tengo 118.2 grados, entonces quiero convertir a radianes, lo que quiero desaparecer son grados. Entonces, por ejemplo, pi radianes es igual a 180 grados. Y divido 118.2 entre 180 pi radianes. Entonces, pi radianes. ¿Ok? Eso es lo que equivale a esto. Bueno, ahora multiplicamos. Ya tengo S. S vale 11.5. R es lo que quiero buscar. Y teta vale 0.657 pi. Entonces dividimos para encontrar R. 11.5 entre 0.657 pi. Ahora, observen que lo que quiero encontrar es el valor de R. Entonces, a pi lo voy a sustituir por el valor que vale, que es 3.1416, para que yo pueda dividir entre 11. 11.5 entre 0.66 por 3.1416. Y me da R igual a 2.06. Aquí voy a poner lo que les comenté. Y ya este valor. Ahora R, como estoy trabajando en milímetros, pues el radio va a ser 2.06 milímetros. Razones trigonométricas. Que en el plano cartesiano podemos ubicar puntos y que también se forman ángulos desde, si yo tengo un lado inicial y un lado terminal, y eso lo puedo hacer en distintos cuadrantes. Bueno, ¿qué pasa si ahora trazamos una perpendicular al eje de las abscisas? Lo que se me va a formar en cada uno de esos cuadrantes van a ser triángulos rectángulos, cuyos ángulos que están comprendidos como en este caso teta, alfa, beta y gamma, son ángulos agudos positivos e incluso son los ángulos de referencia. Bueno, ahora vamos a ver en el plano cartesiano. Realmente el teorema como tal es igualito a geometría plana, es decir, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Esta fórmula la podemos ocupar cuando tengamos o necesitemos un valor de uno de los lados. Por ejemplo,
en donde estamos en un barco y desde el barco vemos en una isla un volcán que está a 13.677 pies de altura, pero es lo que vemos. Y bueno, y lo que queremos calcular es la distancia que nos falta para llegar a esa isla, sabiendo el valor del radio de la Tierra. Si vemos, aquí tenemos un triángulo donde está la circunferencia acá. Permítanme. Aquí. Y entonces, este es el radio de la Tierra, la distancia que nos piden, y por lo tanto, la hipotenusa va a estar dada por el radio de la Tierra más la altura del volcán. Ahora, si bien aquí formamos un triángulo rectángulo, porque este es como una tangente a la circunferencia, entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Para poder utilizar el teorema de Pitágoras, pues necesitamos considerar qué datos tenemos. Algo muy importante en la vida real es que tenemos que tener cuidado que nos den las mismas unidades de medida. Si no nos las dan, tenemos que convertirlo. Idealmente voy a elegir a millas porque, para que no se nos haga un número muy grande, ¿no? Entonces lo que quiero convertir son los pies. Agarro los pies, son 3.677 pies. Y como quiero eliminar pies, pues acá voy a poner pies. Resulta que una milla, lo que yo sé que vale una milla, son 5.280 pies, para que se cancele pie con pie. Y esta razón me da 2.59. O sea, 2.59, le voy a poner 2.6 millas. ¿Ok? Ahora, ya que tengo eso, puedo saber cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa es igual a 3.965.6. 3.965.6 al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy sumando el radio más la altura que ahorita encontré. Esta es la altura, que es 2.6. Solo le sumo 2. Y el radio, ya lo sabemos, es 3.963 al cuadrado. Y lo que necesitamos encontrar es la distancia al cuadrado. Por lo tanto, tengo que hacer la diferencia de 3.965.6 menos 3.963 al cuadrado. Ahora, elevo al cuadrado con mi calculadora y hago la resta. Y cuando saco eso, me quedan 20.614.36. ¿Ok? Para sacar la distancia tengo que sacar la raíz cuadrada. Ahora, si bien cada vez que yo saco una raíz siempre hay dos valores más menos. Sin embargo, como estamos en la vida real y estamos hablando de distancia, solo nos va a tocar la parte positiva. Y esto nos va a dar 143.57 millas. Y esa sería la respuesta. Ahora, teniendo un triángulo rectángulo en el eje, bueno, vamos a considerarlo ahorita en el primer cuadrante, pero en un eje analítico, ya no le vamos a llamar catetos a los lados, como en geometría plana se les llamaba. Ahora, el cateto que está abajo se le conoce como abscisa, que ese, si el ángulo ahí, ¿se acuerdan cómo se llamaba el cateto? Era cateto adyacente, está pegado al ángulo. Y el cateto opuesto, ahora le vamos a llamar ordenada. Y la distancia se va a llamar hipotenusa. Para hacer es encontrar las relaciones que me están dando. Estas relaciones se conocen como razones porque son divisiones de tomar un valor entre el otro. En este caso tengo el punto 66, que es el que tengo aquí, el punto 66. Y lo que voy a hacer es, bueno, que este lado vale 6, la abscisa, y la ordenada también vale 6. Tengo que sacar la hipotenusa, eso lo saco con el teorema de Pitágoras, que es raíz cuadrada de 72, ¿no? Porque es 36 más 36, que es 72. Que esto equivale a 36 por 2, o sea, 6 raíz de 2. Muy bien, ya que tenemos eso, hacemos la ordenada entre distancia. Ordenada es cateto opuesto, que sería 6,
entre la distancia, que es la hipotenusa, o sea, 6 raíz de 2. Por lo tanto, me queda 1 sobre raíz de 2. La abscisa entre distancia, lo mismo, 6 entre 6 raíz de 2, o sea, 1 sobre raíz de 2. Y ordenada entre abscisa, que sería 6 entre 6 igual a 1. ¿Sí? Después me piden las razones, pero recíprocas. Es decir, en lugar de ordenada entre distancia, distancia entre ordenada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en lugar de poner 1 entre raíz de 2, voy a poner raíz de 2 y 1 entre 1, que es 1. Ok, vamos a pasar en el mismo primer cuadrante, pero ahora en otro lado, que sería 3, 5. 1, 2, 3. Es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el punto 3, 5. El trazo quiere decir que mi lado, o sea, mi abscisa vale 3 y mi ordenada vale 5. Y pues por teorema de Pitágoras, esto sería raíz cuadrada de 9 más 25. O sea, raíz de 34. Bueno, una vez que ya tenemos eso, me piden ordenada entre distancia, o sea, 5 sobre raíz de 34. El otro es abscisa entre distancia, o sea, 3 entre raíz de 34. Y luego ordenada entre abscisa, que sería 5 sobre 3. Y bueno, las demás que son recíprocas, pues esas al revés, ¿no? Raíz de 34 sobre 5, raíz de 34 sobre 3 y 3 sobre 5, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo valores, por ejemplo, menos 3,5, que ya estábamos hablando de un segundo cuadrante? 1, 2, 3, menos 3,5. Pues realmente vamos a hacer la misma relación, es decir, pero en lugar de colocar 3, pues vamos a poner menos 3 y 5, pero el teorema de Pitágoras se utiliza igual. Análogamente para el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Ahora, ¿qué pasa con estos que son 0, 5? Que están pegados, digamos, no, tú podrías decir, no hay triángulo, pero puedes hacer un triángulo exagerado, es decir, el 0, 5 es que no avanzo nada en las abscisas y tengo 5, ¿no? Es este punto. El punto 0, 5 es el que está por aquí. Es el que está aquí. Puedes ver que es un triángulo, o sea, aplastado, es decir, de abscisa tiene 0 y de ordenada tiene 5. Es más, aquí lo puedes ver directamente. X es 0, abscisa es 0 y ordenada es 5. Entonces, si te piden la hipotenusa sería pues igual, hipotenusa 5. ¿Por qué? Porque están pegados. Entonces, ordenada entre abscisa. Ordenada es 5 entre distancia, perdón. Ordenada entre distancia es 5 entre 5, 1. Abscisa entre distancia. 0 entre 5, 0. Ordenada entre abscisa. Y entre X. No, pues ahí no hay nada, ¿no? Me queda 5 sobre 0. Pero 5 sobre 0 es mat error. No existe. Y distancia entre ordenada, pues es al revés, que sería 1 igual. Aquí que es 0 se vuelve no existe. Y en donde no existe se va a volver 0. ¿Por qué? Porque estoy a poner al revés, 0 entre 5 sí existe. Y bueno, les invito a llenar la tablita que les puede ayudar a ir practicando cómo se van generando esos valores. Bueno, estas razones que acabamos de hacer de abscisa entre ordenada y ordenada entre abscisa tienen un nombre. Por ejemplo, se le va a llamar seno del ángulo a lo que se forme llamado ordenada entre distancia, que antes en geometría plana se decía cateto opuesto entre hipotenusa, ordenada entre distancia. Esa va a ser la función C. Y, por ejemplo, si yo quisiera ver las demás,
me quedaría así. Seno es ordenada entre distancia. Coseno, abscisa entre distancia. Tangente, ordenada entre abscisa. Y pues las demás son sus recíprocas. De seno, su recíproca es la cosecante. De coseno es la secante. Y de tangente es la cotangente. Vamos a ver para qué me va a servir con un ejercicio. Por ejemplo, este está descontextualizado en términos de que no está sobre el eje, ¿no? Pero bueno, nos puede servir para ir aclarando un poquito cómo lo vamos a usar. Nos dicen que el coseno del ángulo es 6 séptimos y que el ángulo está entre 0 y 90 grados, o sea, es algo positivo. Entonces, si es 6 séptimos, entonces lo que diría, y es coseno, entonces es abscisa entre distancia. O sea, abscisa 6, distancia 7. Y lo que me pide encontrar entonces es la ordenada. ¿Cómo vamos a encontrar esa ordenada? Que en este caso le pusieron X, ¿no? Bueno, pues por teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me hace sacar esa ordenada haciendo que la suma de los cuadros de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. De esta manera yo despejo y me queda que es raíz de 13. O sea, que el valor absoluto, o mejor dicho, la distancia de esa longitud es raíz de 13. ¿Ok? Y hasta ahí ya saqué solamente pues este valor. ¿Y cómo voy a obtener entonces la cotangente? Bueno, una vez que yo ya tengo los tres valores, pues la cotangente es la recíproca de la tangente. Yo puedo sacar la tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente o ordenada entre abscisa, que sería raíz de 13 entre 6. Por lo tanto, la cotangente es 6 sobre raíz de 13. Y así. Bueno, otro ejemplo de utilizar esta parte es, por ejemplo, desde lo alto, desde lo alto de un edificio situado frente a un océano, un observador ve un bote que navega directamente hacia el edificio. Si el observador está a 100 pies sobre el nivel del mar y si el ángulo de presión del bote cambia de 25 a 40 grados, durante el periodo de observación, calcula la distancia que recorre el bote. Entonces podemos notar aquí que me están dando todos los datos, que el observador está a 100 pies del nivel del mar y el ángulo de presión es el ángulo sobre la horizontal para abajo, donde está viendo. Entonces uno es de 25 y otro es de 40 y lo que quiero sacar es de la distancia que recorre el bote al momento en que lo vea. Entonces, lo que hago es, pues, ver qué ángulos o triángulos. Yo lo que quiero es este valor. ¿Cómo lo puedo sacar? Pues bueno, si observan, aquí tengo un triángulo rectángulo. Este de aquí. Y también tengo otro. Este de aquí. Entonces, a los dos triángulos yo les saco, pues, por ejemplo, su cateto, o en este caso la abscisa que está aquí. Y yo la resto, entonces yo ya obtengo el valor de D. Bueno, si esto vale 40 y todo vale 90, entonces este ángulo vale 50. Ahora, si este ángulo vale 40 y este 25, entonces ¿cuánto vale este pedacito? Pues 15. ¿Ok? Entonces tengo dos triángulos. Un triángulo que aquí tiene de abertura 50 más 45, 50 más 45, 65. Y tengo otro triángulo que tiene de abertura 50. Ok. ¿Y qué más tengo? Ah, bueno, que esto vale 100 en ambas. Entonces, ¿qué valor, qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? ¿Qué valor? Por ejemplo, si yo tengo seno
de 65 grados, pues no, porque ese me da, necesito la hipotenusa. Pero cateto opuesto sobre cateto adyacente, a lo mejor la tangente de 65 grados me relaciona todo esto que le voy a llamar X, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y acá tengo que la tangente de 50 vale, en este caso es K. Entonces sería cateto opuesto K entre cateto adyacente, que es 100. Ok, entonces vamos a encontrar esos valores. X es igual a tangente de 65 por 100 y K es igual a tangente de 50 por 100. Okay. Entonces X es igual a tangente de 65 por 100. Vamos a ver cuánto es tangente de 65. Ok. Tangente de 65 es 2.144. Si lo voy a multiplicar por 100, serían 214.4. Y si yo quiero sacar K, es tangente de 50 por 100. Tangente de 50 es 1.191 por 100 es 112.1, 119.1. Entonces a 214.4 le resto 119.1 y me da 95.3. Es decir, la distancia que recorre el barco es 95.3, ¿qué? Millas, pies, ¿no? Pies. Algo muy importante también es que cuando hacemos o resolvamos problemas, tenemos que considerar lo que me están pidiendo. Por ejemplo, me dicen desde lo alto, si el observador está y el ángulo de presión, calcule la distancia que recorre. Entonces, la distancia que recorre el bote es de 95.3 pies. Eso es muy importante cuando resuelvo ejercicios. ¿Okay? Las razones trigonométricas tienen signo. ¿Qué signo tendrá la razón seno, coseno y tangente dependiendo del cuadrante en donde se encuentre? Para ello vamos a hacer uso de GeoGebra para que nos apoye a inferir cuáles son los signos que tienen estas razones. ¿Por qué solo seno, coseno y tangente? Porque ya vimos que cosecante, secante y cotangente son las recíprocas respectivas de cada uno. Entonces nos vamos a ir a GeoGebra. Y bueno, aquí tenemos que seno, coseno y tangente. Seno es el primero, coseno es el segundo. En el tercer cuadrante vemos que el coseno es negativo. Veamos, por ejemplo, si cambiamos el ángulo, un ángulo, por ejemplo, un ángulo en el primer cuadrante, observen que el seno, coseno y tangente todos son positivos. Pasa al segundo y el coseno es el negativo. Pasa al tercero, perdón, en el primer, aquí, tanto coseno como tangente son negativos. O sea, solo la razón seno es positiva. Si me paso acá, vemos que hay dos negativas, el seno y el coseno. Solo la tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante, seno y tangente son negativos. Esto se debe porque las longitudes de los ángulos, o sea, tanto la abscisa y la ordenada, tienen signo.
Entonces, por ejemplo, si yo quisiera una tangente en el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Entonces, al hacer la razón, me va a dar positivo. De igual manera, pues ya sabemos que la distancia siempre va a ser positiva. Entonces, por ejemplo, acá, la abscisa es negativa. Entonces, abscisa entre distancia, pues me va a dar negativa. En cambio, aquí la ordenada es positiva. Esas son las justificaciones por las que las razones tienen signos, determinando o dependiendo del cuadrante en el que se encuentre. Ok. De ahí que podemos notar una mnemotecnia que se usa mucho en la prepa, que es tosetancos, que quiere decir que en el primer cuadrante todos son negativos. En el segundo cuadrante solo la función seno y su recíproca cosecante son positivas. La tangente y cotangente en el tercer cuadrante son positivas y en el cuarto cuadrante el coseno. ¿Okay? Esto se obtiene al hacer las divisiones o las razones que hayamos visto en un principio. Y bueno, ¿para qué me va a servir o qué tipo de ejercicios me pueden dar? Por ejemplo, si secante me dicen es 2, determina el valor calcula el valor de seno y de la tangente. Bueno, si la secante y en qué cuadrante está, ¿no? Por ejemplo, si me dicen que la secante es 2, lo primero que tengo que ver es el signo. ¿Dónde está el signo? Pues el signo es positivo. Entonces, ¿qué dijimos? Que la secante es la recíproca de coseno, ¿no? Entonces, ¿dónde el coseno es positivo? Pues en el primero y en el cuarto cuadrante. Normalmente cuando hablamos de signos siempre van a ser dos cuadrantes los que se afectan. Entonces, en este caso puede ser un ángulo agudo, o sea, de 90 grados, o un ángulo que esté entre 270 y 360 grados. ¿Ok? Ahora, secante 2. Entonces, significa que secante lo puedo ver como la razón 2 entre 1. Entonces, tenemos 2, que sería distancia, y la abscisa o la adyacente es 1. Por teorema de Pitágoras podemos sacar el valor del otro cateto, que es la ordenada, que es raíz de 3. Por lo tanto, el punto donde está ubicado ese ángulo puede ser 1, raíz de 3, o como está en el cuarto cuadrante, pues tendría que irme 1 a la derecha y bajar menos raíz de 3. Entonces, el otro punto puede ser 1 menos raíz de 3. Cualquiera de esos corresponde a la secante de igual a 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Bueno, lo que me están pidiendo no es el ángulo, ¿sí? Porque aquí entraríamos como a decir, bueno, el ángulo agudo es tal y el otro pues tiene que estar en el cuarto cuadrante, ¿no? No. Me están pidiendo las razones, el valor de las razones. Entonces me voy en función de eso. Si me están pidiendo el seno, la razón seno sería ordenada entre distancia, o sea, raíz de 3 entre 2, o ordenada, que en este caso es negativa, entre la distancia que siempre es positiva. En el caso de la tangente, sería cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería ordenada entre abscisa para el primer triángulo, o ordenada entre abscisa, que sería en este caso la ordenada, y la abscisa sería 1, o sea, es negativa. Ok, entonces si observan, esos son tipo Webwork, como los que se presentan, que dice que sabiendo que tangente de alfa es 2 y el ángulo está entre 180 y 270, o sea, está en el tercer cuadrante, calcula las restantes razones trigonométricas. Ahora sí, ya no son que yo determine cuáles son los cuadrantes, sino ya me están diciendo en cuál, ¿no? Tosetan, o sea, en el tercero son positivos, definitivamente. Entonces, que yo calcule seno, coseno, con eso son suficientes, ¿no? De alfa es 2 sobre 1. Sabemos que está en el tercer cuadrante. Le pinto el alfa, que es el ángulo de referencia. Formo mi triángulo rectángulo. ¿Ok? Tangente es ordenada
sobre abscisa, ¿ok? Y por lo tanto, la hipotenusa va a ser raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 5. Una vez que ya tengo los valores, les coloco signo. Es decir, si me voy para la izquierda, este es menos 1 y este es menos 2, ¿sí? Esa es una opción. Puedo hacerlo así y sacar mis razones. O hacerlo de forma positiva, ¿sí? Pero yo al final le voy a poner el signo dependiendo de tosetancos, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones está bien. Lo que no se vale es hacer las dos opciones al mismo tiempo, porque ahí les va a cometer el error en signo, ¿sí? O sea, tosetancos lo que ven a hacer es ser como práctico, para que tú digas, solo voy a pensar las cosas en positivo, y ya que lo termine, pues ya les pongo signo con tosetancos. O desde el punto de vista de la construcción de cómo se hace tosetancos, pues dices, bueno, me estoy yendo para acá, es menos 1. En el tercer cuadrante, tanto X como Y son negativos. Ok, entonces voy a seno, la razón seno de alfa es igual a menos 2 sobre raíz de 5. Y coseno de alfa es igual a menos 1 sobre raíz de 5, ¿no? Y con base en esto, pues yo ya puedo sacar, por ejemplo, cotangente. Yo ya sé que es un medio. ¿Por qué? Porque es el recíproco. El recíproco de seno es cosecante, es menos raíz de 5 sobre 2. ¿Por qué el signo está en menos raíz de 5 si raíz de 5 es una distancia? No, aquí ya estamos haciendo la razón, ¿sí? O sea, ya el signo, o sea, digamos, dividimos y nos dio este signo. Obviamente el signo es de menos 2. Si lo quieren hacer un pasito extra, pues sería así, menos 2 raíz de 5 y este es igual a menos raíz de 5 entre 2. Y la recíproca de coseno es secante y esto es igual a menos raíz de 5. ¿Okay? En el siguiente ejemplo dice, sabiendo que se cumple que seno es 3 sobre 5 y el ángulo está entre 90 y 180, o sea, está en el segundo cuadrante. Entonces, aquí el seno es positivo. Entonces, estamos bien. Calcula las razones trigonométricas. Bueno, si seno de alfa es 3 sobre 5, yo voy a pintar mi triángulo rectángulo. Aquí está alfa. Y seno es cateto opuesto 3. Quiere decir que la distancia vale 5. Y aquí sería raíz cuadrada de 25 menos 9. O sea, 16, que significa 4. ¿Sí? Eso vale la longitud de este cateto. Ya que tengo eso, bueno, saco coseno, que sería el otro cateto entre la misma distancia, y saco tangente, que sería 3 sobre, es ordenada entre abscisa, 3 sobre 4. Y pues sus recíprocas, cosecante, 5 tercios, secante, 5 cuartos, y tangente, 4 tercios, cotangente, ¿no? Ahora me van a decir, maestra, pero ¿y los signos? Ok, calma, esto lo estoy haciendo de otra manera. Entonces aquí tengo que la función seno y cosecante es positivo. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás son negativos, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer cuando trabajo con tosetancos. Si ven, aquí no le puse signo porque trabajé con tosetancos, pero pues sí quiero ponerle los signos porque me estoy yendo aquí a la izquierda y aquí me estoy yendo arriba, entonces solo el menos 4 tiene signo. Ok. Algo muy importante que tenemos las razones trigonométricas. Si ven, ahorita me están dando la razón y estoy tomando esos números, pero no quiere decir que ese valor sea el valor real de la longitud del lado al que trabajé o el punto. Resulta que hay varios puntos en el eje cartesiano que tienen el mismo valor o el mismo ángulo, la misma abertura. Por lo tanto, la razón seno de ese ángulo va a ser la misma. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con semejanza de triángulos. Entonces, no importa qué valor tomes, a mí lo que me va a interesar, o más bien la razón, va a estar asignada al ángulo, ¿sí? No al lado. ¿Por qué? Porque puede ser que este lado sea 5
y este es lado, o sea, 4. Y, por ejemplo, para 5 entre 4, ¿no? Por ejemplo, 20 sobre 16 también me da 5 entre 4. Tienen la misma razón, ¿sí? Porque son triángulos semejantes. ¿Y por qué puedo decir que son semejantes? Rápidamente, como geometría plana, tienen un mismo ángulo, tienen un ángulo de 90 y por consiguiente este y este son iguales. Por lo tanto, son semejantes por ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ok? Pero bueno, lo importante aquí es que tú puedas simplificar y tomar con confianza en la razón el valor que te ofrece el ejercicio. Ahora, nada más tomen en cuenta que ese valor puede no ser necesariamente, ¿no? Porque estamos trabajando con razones. Y bueno, otra de las cuestiones es que si yo trabajo de forma general, por ejemplo, aquí estoy colocando puntos generales y aquí estoy sacando el valor de seno de beta, que van a ser los mismos. ¿Ok? Entonces, por tanto, los valores de seno de beta son iguales para ambos triángulos. La misma conclusión se obtiene para las demás razones trigonométricas. Por tanto, para el cálculo de razones se usa el círculo unitario. Eso es muy importante porque una vez que en geometría analítica podemos notar que se están trabajando con razones y lo que me interesa a mí es sacar el valor, por ejemplo, de seno, coseno, tangente, pues me tomo algo sencillo. Y algo sencillo es tomarte el círculo unitario. ¿Qué es el círculo unitario? Es, pues digamos, un círculo sobre el cual se van a trazar todos los ángulos. ¿Por qué? Porque el círculo unitario tiene radio 1. Entonces, digamos que de aquí a aquí hay 1. Pero al menos aseguras que tu hipotenusa siempre va a valer 1. Y bueno, ya las razones pues se sacarán. Por ejemplo, este punto que es 1,0 es 1,0, este punto, ¿no? Y este punto es x, y, pero el radio de aquí es 1, o sea, la hipotenusa o la distancia va a ser 1. Y con eso se sacan los valores de los ángulos especiales con el círculo unitario. Realmente esto lo marqué en la investigación, ¿sí? Lo de los ángulos especiales. Sin embargo, vamos a hacer un repaso sobre eso. Por ejemplo, el ángulo de 0 y 360 grados, ambos son el mismo, digamos, en términos de, son coterminales. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar su valor. El seno de 0 grados va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, pero resulta que la hipotenusa vale 1. El cateto opuesto, como está aplastado, vale 0. Entonces va a ser 0 sobre 1, 0. Por lo tanto, si ustedes ponen en su calculadora seno de 0 grados, les debe dar 0. Coseno de 0 es cateto adyacente, que vale 1, sobre la hipotenusa, que también vale 1. Aquí me van a decir, ay, ¿cómo va a ser posible que la hipotenusa y el cateto sean iguales? Bueno, realmente no se está formando un triángulo, o si no, es como un extremo, ¿no? Un ejemplo así extremo. Entonces, el coseno de 0 va a valer 1. Y si quiero sacar la tangente de 0, la tangente de 0 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, si el cateto opuesto no hay porque su longitud es 0 y el cateto adyacente es 1, entonces la tangente de 0 es 0. Y bueno, de ahí sacamos las respectivas, ¿no? Por ejemplo, cosecante de 0 va a ser mat error, ¿no? No va a existir porque te va a quedar 1 entre 0. Secante de 0 es 1 y cotangente de 0 les va a dar también mat error, ¿no? No va a existir si lo ponen en su calculadora. Ok, pues también podemos ver, bueno, aquí les muestro los valores que ya sacamos con respecto al círculo unitario. Y bueno, también podemos sacar los ángulos especiales de 90 grados haciendo la misma lógica. Tenemos un punto y lo trazamos en un círculo unitario. Entonces, en este círculo unitario, yo lo que quiero calcular es este triángulo. ¿Qué triángulo? Dicen. Pues el que tiene el ángulo de 90 grados. O sea que su cateto o su ordenada va a ser 1.
y su hipotenusa también va a ser 1. Hipotenusa y ordenada. Entonces, lo que no hay es el cateto adyacente, o sea, la abscisa. Entonces, cuando sacamos las razones trigonométricas, pues seno de 0, seno de 90 va a ser y, o sea, la ordenada, entre el radio, que es 1, o la distancia. En el caso de coseno, coseno es cateto adyacente, o sea, no hay cateto adyacente, no hay x, es 0. Y el radio es 1. Ahora, en el caso de tangente 90, que es cateto opuesto, que es 1, entre adyacente, que es 0, pues me va a quedar que no existe. Por eso tangente de 90 no existe, no hay un valor, ¿sí? Y bueno, así como tuvimos coseno de 90, pues su recíproca no va a existir. Y los que no existan, que en este caso es tangente, cotangente sí va a existir. Ángulos especiales de 180, también tenemos la misma lógica. Es decir, tomamos el triángulo, que sería en este caso la hipotenusa 1 o el radio 1 y el cateto opuesto no hay, cateto adyacente sí. Ahora, tomen en cuenta que ya estoy en el segundo cuadrante, ¿ok? Entonces lo voy a hacer como, ya ven que hay dos maneras, con tosecatancos o con los signos. Lo voy a hacer con los signos. En este caso, seno de 180, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí el radio, no, está mal esta filmina de aquí. El radio siempre va a ser positivo. Entonces 0 entre 1 va a ser 0. Coseno es abscisa, que es x, que es menos 1, entre el radio, que es 1. Y tangente de 180, tangente es cateto opuesto, que no hay, o sea, no hay en y, 0, entre el cateto adyacente, que es menos 1, pero de todas maneras es 0. Y así nos vamos con los recíprocos, ¿no? El recíproco de seno es cosecante, de coseno es secante y de tangente, cotangente. ¿Okay? Aquí pues el signo es negativo. Y bueno, de ahí seguimos con el de 270 grados. El de 270 grados, misma lógica. En este caso, lo que es, bueno, ya sabemos que R es 1, pero por ejemplo acá, el que va a ser negativo va a ser la Y, ¿sí? La Y es negativa, no hay X porque estoy sobre Y, ¿no? Y bueno, de ahí sacamos que seno de 270 es menos 1, coseno de 270 es 0, tangente de 270 es mate error, o sea, no hay, está indefinido con menos infinito. Y bueno, sus recíprocos. Eso sería todo. Entonces, tienen el hada 2, el hada 1 para hacer completa. Si tienen alguna duda, me dicen. Lo vamos a ver. Digamos, esto equivale a la clase de lunes que no vamos a tener. Entonces, les sugiero que vean el video, realicen los ejercicios y nos vemos el martes. ¿Okay?